Les queremos informar que ya tienen en sus correos electrónicos donde les llegó la invitación, la presentación de la maestra, ya se los enviamos hace unos momentos. También les pedimos que al finalizar no se vayan para tomar una fotografía también aquí con la maestra. Sí, muchísimas gracias. Y que se peinen y que para que salgan muy guapos. Guapas y guapos. Claro. Bueno, el tercer protocolo, este es un protocolo que a mí me parece que es de los más complicados por la materia que tocan. Y porque la materia es, digamos, es realmente amplia y es el que tiene que ver con personas con discapacidad, ¿no? Entonces, este protocolo, básicamente, espérese, ¿qué hice? No, me lo eché. Bueno, voy a empezar con el de, qué raro, con el de pueblos indígenas, pero entonces seguramente estarán abajo. Perdón. Bueno, le doy al de pueblos indígenas y ahora retomamos con el de personas con discapacidad. La Suprema Corte igual, ¿verdad? Ayer alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo vamos a poder aplicar el caso de Aguas Tingui, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar varias sentencias de la Corte Interamericana en materia de derechos de los pueblos indígenas? La Suprema Corte, me parece que este protocolo, sumado a un protocolo adicional sobre megaproyectos, creo que da por lo menos las pautas de interpretación, porque efectivamente ahí son pautas muy generales de interpretación sobre lo que deberíamos de entender por los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, al igual que lo que sucede en los otros protocolos, la Suprema Corte empieza con una serie, digamos, con enmarcar jurídicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas. Ustedes verán particularmente el convenio 169 de la OIT, que habla específicamente de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y particularmente ese 169 tiene un derecho que ha sido utilizado en muchos lugares del continente, bueno, y fuera del continente. ¿Ustedes ubican qué derecho es? Chan, chararán, chan, chan. El derecho a la consulta. El derecho a la consulta, de ahí, primero yo digo que se fumaron los de la OIT, ¿verdad? Porque hasta el 168 eran puros convenios que hablaban de derechos laborales, sindicales, digamos, muy dentro del marco de la Organización Internacional del Trabajo, pero ahora con este convenio se logra algo que no se había logrado y que en su momento ha dado mucha vuelta en el mundo, y es el derecho de los pueblos indígenas de ser consultados sobre las cuestiones que tengan que ver sobre sus derechos. Hagan de cuenta, mutatis mutandis, el derecho de los niños y de las niñas a ser informados y a participar sobre los asuntos que les interesen, ¿verdad? Entonces, tenemos, por supuesto, una ley general sobre derechos lingüísticos y la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Vean otra vez que el tema de la no discriminación o de la igualdad vuelve a ser un punto fundamental en lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces la Suprema Corte enuncia una serie de derechos que tienen que ser considerados cuando los jueces y las juezas o magistrados tengan ante sí un caso sobre pueblos indígenas. El primero es el reconocimiento a la diversidad cultural, que ya de por sí es un gran tema, ¿no? Los antropólogos siempre nos ayudan a entender un poquito la diversidad de los sistemas, ¿no? Uno siempre, y hay no sé si alguna vez han leído a Traven. Traven tiene un libro que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos, y hay un cuento específico de cómo es muy chocante la visión, digamos, occidental de la visión indígena en cosas tan específicas que para nosotros pueden generar mucha lógica, pero para un indígena, una indígena no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, la cosmovisión indígena
es algo, digamos, es algo completamente diferente, muy enmarcado en la diversidad cultural y que a veces efectivamente los jueces y las juezas no han sabido cómo poder interpretar esa cosmovisión y poder entonces emitir un fallo o una resolución adecuada. El derecho de autoadscripción, que ustedes lo sabrán, está reconocido por el artículo 2 constitucional, ¿verdad? A la libre determinación, al autogobierno, a elegir sus autoridades, ¿verdad? Todos esos derechos, por supuesto, reconocidos, que vemos en algunos casos con mucha más, digamos, empatía en lo que pasa con Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Con algunos casos donde tienen evidentemente sus sistemas normativos, en algunos estados del sur sobre todo, ¿no? El derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, la parte de tierra, territorio y recursos naturales, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, lo indígena y al final de cuentas las implicaciones en el proceso jurídico y todo lo que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales. Ahí hay una pregunta. Dentro de los pueblos indígenas hay una percepción un poquito diferente a esto. Mire, a mí me tocó ver claramente porque nosotros teníamos de un lugar que se llama Tecuanipan, ahí cerca de Puebla, y era una comunidad indígena muy cerrada, de donde proviene mi familia, ¿no? Mi padre y demás. Entonces, para las personas de ese poblado, y yo me acuerdo, aunque era niña, me acuerdo muy bien, de que pensaban que era todo lo contrario. Pensaban que esto de la igualdad, esto del respeto a las cuestiones indígenas era discriminación y que eso de que son consultados era consultar a los caciques, no al pueblo, y que el pueblo lo que tenía que hacer es escapar de esa discriminación. Digo, era una percepción muy real y siempre se me quedó eso. Después de ahí, bueno, mi familia salió de ahí, estudiaron y guau, demás. Pero el haber crecido en ese poblado, el ver cómo hablaban mi papá, mi abuelita, mis tíos, cómo hablaban de que había que escapar de esa discriminación que los quería mantener dentro de sus costumbres y dentro de sus cosmovisiones, cuando lo que ellos querían era integrarse a la civilización. Entonces, para mí es una percepción diferente. Y decían, sí, aquí vienen y consultan, pero ya se sabe a quién consultan. Entonces, cuando nosotros queremos algo diferente de lo que quieren esos caciques, que quieren mantener este estatus para poder continuar con su control, la única forma es irse, ¿sí? Para escapar de ese control y escapar de esa discriminación. Entonces, no sé por qué, pero yo lo veo de una manera diferente. A mí me parece que no es diferente y tiene toda la razón, ¿no? Ahí en México, lamentablemente, y igual en otros países, el tema del cacicazgo en muchos de los estados de la República ha generado no nada más cuestiones relacionadas con la violación de los propios pueblos indígenas, sino con otro tipo o sea, son autogobiernos que realmente muchas veces están involucrados en otro tipo de cuestiones más complejas y más complicadas, ¿no? Pero digamos, quitándole el tema de un cacique, al final de cuentas usted misma lo retoma bien, es decir, si no hubiera ese cacique, cualquier pueblo indígena quiere y necesita ser consultado sobre cosas, ¿no? Por lo menos lo que ha pasado ahora vemos en muchos ejemplos, por ejemplo, ahora con los yaquis, ahora en Sonora, ¿verdad? Con lo que están haciendo específicamente con el agua, estamos viendo lo que está pasando en La Parota, ¿no? En Guerrero, lo que pasa en Chihuahua y en muchos estados de la República. ¿Qué ha pasado? El ejemplo de Chihuahua otra vez, pero podemos… Después diversificaré mi ubicación geográfica, pero por ejemplo, en Chihuahua ustedes seguramente habrán escuchado de las Barrancas del Cobre, ¿no? Todo el mundo quiere ir a las Barrancas del Cobre, están maravillosas, dicen que son 5 veces más grandes que el Grand Canyon en Colorado, entonces una cosa hermosa, ¿verdad? Y entonces es una parte muy turística en donde hay una construcción de diversos hoteles de lujo, ¿verdad? De lujo, que generalmente lo que hacen, como están arriba en el divisadero, los hoteles mandan todos los desechos a la barranca,
a la barranca. Y todos esos desechos le llegan a los rarámuris, ¿no? Continuamente. Entonces los rarámuri estaban continuamente enfermos, pues porque les llegaba agua contaminada. Y al final de cuentas se les ocurre, digamos, platicando con una organización que les acompaña, que es la Consultoría Técnica Comunitaria, presentar un amparo. Un amparo que atrae la Suprema Corte, específicamente la primera sala. ¿Y qué dice en relación con eso? Dice, por ejemplo, ahí, en ese caso en particular, ustedes, hay un fideicomiso de Barrancas del Cobre, ustedes, fideicomiso de Barrancas del Cobre, tienen que tener un espacio consultivo para con los pueblos indígenas, para poderlos incorporar y para poderles preguntar cómo es que podemos resolver la situación. Bueno, primero no tienen que contaminar, tan evidente como eso, ¿no? Pero la segunda es cómo es que se tiene que resolver esa situación de convivencia en un lugar donde los rarámuris, bueno, que aparte son nómadas, ¿no? Dependiendo de la temperatura, se mueven continuamente y digamos, el complejo turístico de las Barrancas del Cobre. Y la Suprema Corte habla expresamente de consulta a los pueblos en ese fideicomiso, ¿no? En la construcción de la parota, un poco ahora, ese es el otro protocolo que tiene la Suprema Corte, pero es de nueva cuenta consultarles sobre las cuestiones que les afectan, ¿no? Y por ejemplo, en Guatemala, que es el caso que me parece que fue como muy interesante, me parece que en la parte específica de megaproyectos y de industrias extractivas, los pueblos indígenas en general se han revelado para decir, nos tienen que consultar si queremos que en nuestros territorios haya este tipo de industrias o de extractivismo, ¿no? Y en Guatemala, un país con más del 60% de su población es indígena, por ejemplo, lo que lograron es que hace algunos años empezó a haber muchos proyectos, bueno, primero minería a cielo abierto, pero también algunos proyectos de energía, de todo tipo de energía, pero que al final de cuentas tenían un impacto ambiental y muy fuerte en los territorios, ¿no? Y los indígenas dijeron, queremos que nos consulten y se lo tomaron muy en serio. Y lograron, porque muchas veces uno puede ser a quien le consultan, por eso es que dice derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado y también a participar, porque muchas veces decía, bueno, le voy a consultar, oiga, ¿usted quiere que pongan una planta tratadora de agua aquí? Si no le informo qué significa, qué consecuencias va a tener, pues, ¿por qué va a poder realmente tener un consentimiento que no esté viciado, verdad? Entonces, en el caso de Guatemala, dicen con mucha fuerza a los indígenas, queremos que nos consulten, y empiezan a hacer una consultan a más de 1 millón de indígenas en diferentes partes del territorio, y todos de manera unánime dijeron, no queremos. Ya después tenían un problema porque la consulta fue de buena fe, fue bien hecha, fue informada, digamos, cumplió con todos los requisitos, ¿no? Y entonces ya no sabían qué hacer las autoridades porque, consultamos bien y ahora nos dijeron que no quieren, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque entonces, digo, ¿cuál es el siguiente paso? Porque pues ya cumplimos con eso, pero ahora tenemos un problemita, ¿no? Y al día de hoy no han podido resolver ese problema. Estaban pensando, bueno, el tema estaba en la Corte Suprema de Guatemala, estaban haciendo protocolos específicos para hacer la consulta y el reglamento y lo que sea, pero lograron los indígenas decir, no queremos. Y queremos que paren esto, ¿no? Y la gran mayoría muchos de los casos que están llegando a la Corte Interamericana tienen que ver, o sea, lograron los indígenas con este pequeño, ¿no?, pero muy importante artículo y derecho, lograron hacerse escuchar y decir, ahora ustedes nos escuchan a nosotros, ¿no? Tiene razón, digo, no quiero, y lo que también ha pasado, no nada más el tema de los caciques, sino por ejemplo en otros países, lo que lamentablemente, y en México también, lo que lamentablemente estamos viendo en algunas cosas es que pues los capitales que están invertidos en algún proyecto grandote,
pues tienen, digamos, tienen mucho interés evidentemente porque digamos, lograr el proyecto, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es que están dividiendo a las comunidades. Entonces hay comunidades que pues por pobreza, por marginación, por lo que usted quiera, ¿no? Le llegan con dinero o le llegan con una parcelita, con unas vaquitas o con una lo que sea, y están logrando dividir en muchas oportunidades a las comunidades, lo cual es dramático. En Guatemala había unas medidas cautelares ordenadas a 18 comunidades indígenas por todo el tema de la contaminación al río que estaba generando la minería de cielo abierto. Y después, en una audiencia ante la Comisión Interamericana en Washington, pedida pues por supuesto por los indígenas para decir, oiga, no están cumpliendo con estas medidas y siguen contaminando el río, su contraparte, aparte de ser el gobierno, ¿no?, que tenía que representar al Estado guatemalteco, su contraparte era el presidente municipal, que era indígena y que era parte de la comunidad enfrente de ellos, ¿no? Entonces, eso está pasando en muchos lugares del continente, y es tremendamente lamentable, ¿no? Aquí también me dicen por acá. Tiene toda la razón. ¿Y sabe qué es lo peor? Que, por ejemplo, en términos de minería, nosotros decíamos, ¿quién creen ustedes, quién creen ustedes que tiene el mayor capital de minería en el continente? O sea, díganme un país que se imaginen que es el que tiene las mayores minas, inversión en minas. Suiza, me dicen acá. ¿Quién? Canadá. O sea, el país modelo de la democracia, el país respetuoso de los derechos, el país que los ciudadanos son re buenas gentes, ¿no?, que nos caen bien, que bueno, ya nos pusieron visa, pero antes éramos buenos amigos, ¿no?, le llegaban ahí nuestros jornaleros agrícolas. Ese país tiene el 70% de la minería a cielo abierto de todo el continente. Entonces, digo, estamos completamente de acuerdo, pero aún con todo eso, este argumento de la consulta ha sido la que está parando proyectos. O sea, aún con todos los capitales, con toda la mala distribución, con toda la inversión, con todo el modelo capitalista muy complicado que tenemos en el mundo en general, con todo eso están parando proyectos. Y después, por supuesto, que tienen consecuencias importantes, ¿no? Después empiezan a perseguir a los indígenas, o sea, hay otro tipo de consecuencias, pero están parando grandes proyectos por el derecho a la consulta. Básicamente eso es lo que los para, ¿no? Entonces, sí hay, por supuesto, una discusión de fondo muy importante, pero en términos de lo que están haciendo los tribunales, por ejemplo, yo la otra vez decía, en Chihuahua tenemos varios defensores y defensoras de derechos humanos amenazados, muchos que acompañan a pueblos indígenas, ¿no? Y lo que decíamos era, por ejemplo, este caso de Contec, ¿no? Contec también logró parar la construcción del aeropuerto en Krill, la construcción de un gasoducto que pasa de Coahuila por todos lados, que hay todo un tema del fracking y del gas shell, que justo por esa fractura agarra a Durango y a varios estados, ¿no? Y por otra parte, Esther Ángeles Mondragón, que está ganando los juicios agrarios contra ganaderos que en su momento despojaron de los pueblos indígenas de su territorio. Entonces uno dice, están ganando, o sea, los jueces y los juzgados o las autoridades federales están dándole la razón a los indígenas, ¿no? Otro tema será el cumplimiento, ¿no?, que la propia Suprema Corte está con discusiones muy importantes de cómo garantizar el cumplimiento de sus sentencias y de sus amparos, que están generando mucha preocupación, pero que en muchos casos están realmente resarciendo o tratando de resarcir los derechos de estos pueblos. Pero bueno, esas discusiones se dan. Sí creo que ha sido un precedente importantísimo en el continente. Perdón, sí. Es precisamente ese, o así lo quiero ver, el sentido de todas estas reuniones. Es el gran salto que tenemos que dar cuando la Corte ya estableció la interpretación conforme ex oficio, que incluso le mete mano, y entre comillas, a temas de derecho privado, ¿sí?, contratos. Y donde dice, bueno, es bien válido que se haga una interpretación conforme, incluyendo el principio pro persona, en temas de derecho privado, donde la voluntad, entre comillas, era la máxima regla.
Bueno, no podemos hablar de que haya una libertad de decisión cuando no hay no es una decisión libre en su causa, sino que lo es impulsado por una imperiosa necesidad económica o por la nula capacidad educativa o el conocimiento, ¿no? Entonces tal vez muchos de esos contratos se puedan revocar cuando se invoque ese tipo de principios que estamos viendo y que veamos al artículo primero de una manera integral e integradora, ¿no? Es decir, todo en su conjunto, ¿no? Entonces, por eso yo digo, eso es lo que yo le quiero ver a esto, ¿no? Este sentido. Porque aquí mismo hay contratos, ¿no? En las comunidades Cumiáis y Paipai, ¿no? Que han ido vendiendo sus tierras a intereses económicos y van venciéndolos, ¿no? Económicamente, o sea, deja que ellos se vayan muriendo de hambre y cuando les llegamos con un precio que no van a poder decir que no, y donde las tradiciones, los usos y costumbres pasan al segundo plano, ¿no? Bueno, yo la ventaja que le veo a estos protocolos es en la cuestión de la formalidad, ¿no? El acceso a la justicia. No es lo mismo aquí sí yo considero que está en la separación, pero en la parte de la empatía, que yo como juez, pues si voy yo, hablo español y me sé una que otro artículo, pues va a ser más fácil que yo me comunique a que venga alguien de algún pueblo indígena que se pueda comunicar. Entonces, en ese lado de la empatía, en el entendimiento cultural, en todo eso también los protocolos. Pero ahorita cuando mencionan ejemplos, no sé, enfocados a estas comunidades, mencionan ejemplos de ecología, mencionan ejemplos de tierra, de patrimonio, entonces ya no tendría que haber una separación. O sea, son mexicanos que tienen tierras, México tendría que cuidar los intereses de sus recursos naturales. Entonces ya ni siquiera yo juez tendría que ir a hacerles una consulta y preguntarles, oye, ¿crees que esto te puede afectar? O sea, si ya sé que les está afectando, ¿para qué les pregunto? ¿Sí me explico? Tendría que haber un proteccionismo sin preguntarles. Y tendría que haber ahora, son situaciones de vulnerabilidad, pero no siempre tienes que ser vulnerable. O sea, también tendrían que tomar medidas para que los indígenas fueran bilingües, que dominaran el otro idioma y conservaran el suyo, o sea, por cuestiones de practicidad, ¿no? Yo siento que hay cuestiones de ecología y de patrimonio que no necesitaríamos consultarles, por lógica los tenemos que proteger. Pero volvemos a lo mismo con esa visión de no necesito preguntarle, ¿no? O sea, ¿por qué lo tengo que preguntar? Por lógica nuestra occidental. ¿Quién sabe qué es lo que en ese caso en particular quieran las comunidades? O sea, digo, el tema y con todo el mejor interés, ¿no? Yo entiendo, es justo esa visión. Y pienso en la visión, digamos, más preocupada por efectivamente ver por el mejor derecho, por proteger los derechos de esa persona, ¿no? Pero puede ser igual la misma valoración de alguien más. ¿Para qué le pregunto? Y con, disfrazando esta no necesidad de consultarlo, tendríamos esa situación, ¿no? Es igual lo mismo que pasa con las personas con discapacidad, con los niños, con las niñas, es esa necesidad de también ellos y ellas participar con voz sobre los asuntos que les corresponden. O sea, efectivamente a mí me parece que en términos lógicos, uno diría, ¿para qué tenemos eso, no? Pero en términos lógicos, de nueva cuenta, volvemos a las medidas de acción afirmativa, ¿no? Uno diría, sí, ¿para qué el artículo 2, segundo constitucional le pone tanto a los pueblos indígenas? Pues le pone tanto a los pueblos indígenas porque tenemos al menos 10, 12 millones de personas que siguen sin tener sus derechos básicos, ¿no? Entonces, esa para mí también es una norma de carácter especial, temporal, que ojalá que efectivamente no la tuviéramos, pero que la debemos de tener, ¿no? Y del otro lado uno podría decir exactamente el mismo argumento, y me parece como bien interesante el tema de la asimilación, ¿no? Es decir, ¿por qué entonces nosotros no aprendemos náhuatl? O sea, ¿por qué ellos tienen que aprender español? ¿No? Digamos, en Paraguay tienen o sea, hablan perfectamente en su superdialecto, en guaraní,
que es lengua oficial. Es lengua oficial, hablan español también, pero un paraguayo te habla perfectamente guaraní, cualquiera que sea él. Entonces, digamos, esa visión también de no meterse en los zapatos de cómo lo podrían ver los pueblos indígenas, porque nos pueden sorprender, ¿no? O sea, yo de verdad que ojalá que puedan leer este cuento de Traven, porque es tan, o sea, es un señor que llega y ve que hay un indígena que está haciendo canastas, ¿no? Está haciendo canastas y dice, está bien bonita la canasta. Entonces, ¿y cuánto cuesta la canasta? No sé, 5 pesos. Y dice, perfecto, pues de 5 pesos le voy a comprar 10 canastas, pues ¿cuánto me va a costar, no? ¿Me va a hacer descuento? Pues no le voy a hacer descuento. ¿Me va no sé qué? No, pues no. O sea, y el señor decía, pero desde la perspectiva del comerciante, oye, ¿cómo no? Si le voy a comprar más, ¿no? ¿Y cuánto se va a tardar? Pues lo tiene que hacer más rápido. Pues no me va a tardar, o sea, voy a mi ritmo, porque es la visión que yo tengo, ¿no? Es como muy interesante ver las dos visiones del comerciante que quería y del indígena que estaba haciendo su canasta con tranquilidad. Y un poco nomás para terminar, hay un ejemplo en el caso de la Corte Interamericana sobre el tema de pueblos indígenas y efectivamente como ver otras cosas, volviendo como a la visión que uno tiene, y creo que la visión, yo ahora hablo mucho de las reparaciones, ¿no? Porque entonces uno de todas las reparaciones que ordena la Corte Interamericana y dices, me voy a agarrar todas como si fuera un catálogo, ¿no? Un catálogo, entonces, pues dijo que un reconocimiento público de responsabilidad, pues un reconocimiento y todo lo que ha dicho la Corte, pero pasó, por ejemplo, que en Guatemala, ayer les decía, al menos hubo 250,000 víctimas civiles, ¿no? Hubo en un año y medio 626 masacres contra el pueblo maya, o sea, había evidentemente el tema del proceso de genocidio, era un proceso de genocidio de verdad, y llegó un caso de una masacre, que era la masacre de Plan de Sánchez. Todos, digamos, en esa comunidad maya, pues prácticamente masacrados. Y en la parte de reparaciones que uno esperaría igual, ¿verdad? Lo monetario, el reconocimiento, todas las reparaciones eran colectivas, ¿no? Y yo creo que fue el primer caso que uno dijo, órale, bueno, todos ellos eran integrantes, todos ellos habían sufrido, se tenía que hacer procesos de exhumación, o sea, digamos, las cuestiones básicas que uno hubiera pensado, pero los sobrevivientes de la comunidad decían, queremos puras cuestiones colectivas, queremos puras cuestiones que tengan que ver con nuestra comunidad, que retomen mucho nuestra cultura y eso creo que fue el primer caso efectivamente en donde la Corte Interamericana dice, tengo que variar la forma en la que veo, en ese caso en particular, las reparaciones, ¿no? Entonces sí hay como una discusión que es bien importante, pero al final de cuentas creo que ahorita estamos hablando de eso, pero perfectamente podemos hablar de los derechos electorales de los pueblos indígenas, podemos hablar de otras cuestiones que tengan que ver con pueblos indígenas y sobre la importancia que nunca dejemos de pasar la importancia de consultar a las personas afectadas, ¿no? Porque nos pueden sacar una sorpresa, ¿no? Yo puedo ir con una idea y puede ser Inés y Valentina, ya para terminar y porque hay gente que quiere participar. Les acabo de decir que Inés, bueno, y Valentina, más o menos, digamos, tenían la misma distancia, caminaron 8 horas para presentar la denuncia por la violencia sexual que sufrieron. Entonces nosotros, occidentales, ¿no? Tlachinolan y Cejil, en ese momento que yo estaba allá, decíamos, no, pues es que tienen que construir una agencia del Ministerio Público que esté al lado, ¿cómo es posible que caminaron? Y aparte peor, porque no les tomaron la denuncia, porque no estaba la gente del Ministerio Público y luego no les querían hacer el examen ginecológico porque no estaba una doctora, entonces tuvieron que ir varias veces, ¿no? Entonces a nosotros nos parecía tan impresionante que decía, por lo menos en acceso, ¿cómo es posible que estas mujeres tengan que pasar por ese viacrucis, deja tú, después que haya justicia? Y cuando les preguntamos dijeron, claro que no queremos una agencia del Ministerio Público. Pues ¿por qué? Pues porque ellos ven por otras cuestiones que la justicia, la procuración de justicia no es como lo más importante y no ha servido, y bueno, había otro tipo de valoraciones. Y nosotros estábamos seguros que eso era lo que queríamos y estábamos seguros que la Corte Interamericana nos lo iba a dar, ¿no? Segurísimos, porque ¿cómo era posible? Y ellas platicaban en su testimonio. Entonces, ese es como un buen ejemplo de decir, aún las cosas que con la mejor voluntad
uno piensa que pueden funcionar. Si no le consultamos a las personas afectadas en sus derechos, nos podemos llevar una enorme sorpresa. Y eso lo veo como litigantes, y lo veo como las organizaciones que nosotros tenemos, por lo menos en términos de derechos humanos. A mí me queda clarísimo la centralidad que tienen las víctimas y las personas, pero también como impartidores de justicia. Cuando hablamos, por ejemplo, de ex oficio ordenar pruebas, bueno, veamos qué tipo de pruebas ordenamos y veamos que no estemos suplantando la voluntad, la participación, la opinión de las personas. Y del debido proceso, pero no, en cuestiones de ecología y de tierra se les consulta, pero, o sea, lo que quería yo mencionar es que no hubiera ese interés por político del sector privado, pues de decir, ya cumplí, les consulté, ya puse los hoteles, les consulté. No, o sea, obviamente la consulta de preguntarle al afectado qué quiere, pues claro que está, pero que no lo fueran a tomar por ese lado, pues como ya cumplí, les consulté. No sé si me expliqué a lo mejor, pero sí, o sea, hay cuestiones que sí, definitivamente la consulta en un debido proceso y la consulta en una debida defensa, definitivamente, pero no manejarlo así arbitrariamente, o para no caer en la situación que comentaba el abogado, para no caer en esa situación, pues de que terminan vendiendo sus tierras a precios muy bajos, porque otros tienen más capacidad de negociación y ellos no, pues o sea, sí protegerlos en ese sentido. Consultarles, ¿quieres vender? ¿No quieres vender? Y buscar el mejor precio, pero sí, o sea, sí preguntarles qué es lo que quieren hacer, pero no manejarlo como una consulta genérica. Ya dijeron que sí, vamos a hacer esto que los vayan a afectar en alguna manera, pues. Cuando… perdón. Que ahora él tiene el micrófono. Nada más para abundar en la importancia del derecho a la consulta, quizá se debe o lo más relevante es extrapolando la idea que se mencionaba anteriormente de las niñas, niños y adolescentes que pasaron de ser un objeto de protección por el derecho a ser sujetos de derecho, y por lo tanto ahora también tienen que recabarse sus opiniones o lo que ellos prefieren en los distintos procesos judiciales. En el caso de las comunidades indígenas, precisamente esta reconceptualización que se hace de que ya no son objetos, sino sujetos de derecho, pues implica que se les tienen que consultar las decisiones. Y particularmente creo que cuando se trata de un proyecto de desarrollo, no es nada más consultarles, mira, se va a medio deteriorar tu ambiente, o sea, el aspecto ecológico, se va a medio invadir un territorio que tú consideras pues la montaña o el río sagrado, sino que ponerles las alternativas también de los beneficios que un proyecto de desarrollo puede traer a la comunidad, empezando con empleo, ¿no? O sea, va a haber trabajo para tantas personas, va a haber infraestructura, desarrollo de carreteras, o sea, darles la información del proyecto de desarrollo completo para que ellos puedan sopesar y decidir si quieren o pueden sacrificar una parte de lo que les vaya a afectar o a incomodar en su cosmovisión por el beneficio que pueda traer el proyecto. O sea, no es que la consulta en sí misma sea buena o mala, sino la manera en que se hacen las consultas, en todo caso. Pero la consulta de entrada es un derecho de ellos como sujetos de derecho, a partir, digo, de esta reconceptualización y de ya no decir nosotros, Estado mexicano, vamos con una política proteccionista y vertical de decir qué es lo que les conviene sin siquiera consultarles y mucho menos escucharles, ¿no? Ok, bueno, un punto ya lo tocó usted un poco, pero sí coincido en que ellos tienen del derecho a la información, entonces es el Estado el que debe de hablarles en su lengua para poder cumplir con ese derecho que tiene la información. Y por otro lado, las políticas de conservación de los pueblos muchas veces han sido
igual a decir la política de conservación de marginación, ¿no? Entonces, en ese caso, de que o sea, se han hecho políticas en el que vamos a preservar la cultura, pero la cultura incluye tenerlos marginados, ¿no? Entonces, ahí sí creo que coincido incluso con lo que decía la doctora Cuanalo, en ese sentido sí, lo que ella rescataba de su pueblo, pues sí, si el Estado va a traer políticas que van a preservar la condición indígena, pero la condición indígena me va a marginar a solamente hacer trabajos manuales que me pagan un salario de hambre, pues no quiero ni un programa político de ese tipo, ¿no? O sea, ¿por qué no vienes y me das la alternativa para yo dedicarme a lo que a mí me plazca, siendo indígena o no, y que eso lo pueda decidir? Entonces, el simple derecho a decidir creo que es un paso, ¿no? O sea, nadie tiene que decidir por nadie y eso es algo que no se puede violentar, ¿no? Sí, lo dijo bien al principio, ¿no? Que es uno de los aspectos más complejos, ¿no? El de lo relacionado con los derechos de los pueblos indígenas, y me estaba imaginando el programa de derechos humanos de la UABC, que quizás tendría que tomar muy en serio la difusión y la aplicación de estos protocolos en el ámbito universitario, y también que estaría aportando la universidad hacia la comunidad baja californiana. A mí me parece que es un gran avance el que la Suprema Corte de Justicia haya elaborado y promueva estos protocolos, porque lleva precisamente a lo que decía hace rato, ¿no? La realidad formal y la realidad material, o el derecho formal y su realidad. Retomaría lo que nos comparte la compañera, ¿no? Creo que cuando se habla de tema indígena se habla de la diversidad y lo ubicamos como la diversidad frente al resto de la sociedad, y creo que hay que tener presente el concepto de diversidad entre la propia comunidad indígena, entre los propios pueblos indígenas. O sea, hablar de pueblos indígenas no es hablar del pueblo náhuatl, ¿sí? Es hablar de todos los pueblos originarios que existen en nuestro territorio, y Baja California no es la excepción. Destaco esto porque precisamente la problemática indígena en Baja California ahí está, pero no la atendemos, no la conocemos ni como sociedad ni como autoridad. Mi planteamiento, básicamente, mi intervención me motiva cuando la compañera tiene la inquietud de la consulta, asumir que la consulta es un deber del Estado. Eso es lo que habría que tener presente. Y entonces cierro con la anécdota que me motivó el cuento de Bruno Traven. A mí me lo contó mi profesor de primaria, imagínense, ¿sí? En el sentido literario, pero mi profesor de preparatoria en la materia de problemas económicos, políticos y qué más es. Sí, ¿verdad? Para destacar precisamente que a este señor, sí, el hecho de que le fueran a pedir una canastita estaba bien, ¿no? Como actividad complementaria, pero cuando le piden 100 canastas o 1000 canastas para el mercado, le va a modificar su vida, y entonces está calculando el costo por la transformación de su vida, no por el costo de esa canastita, y que tendrá tiempo, no va a tener tiempo para atender a la familia, lo que implicará buscar nuevos materiales y transformar su entorno, su vivienda, su vida. Entonces, esta parte la destaco porque efectivamente creo que el plantear un protocolo para atender a los pueblos indígenas es tratar de atender mínimamente un compromiso milenario que tenemos como sociedad hacia estas comunidades. Ese es mi planteamiento. Sí, otra vez, en el sentido o más bien darle sentido a este tipo o este esfuerzo, ¿no? del CESU. Creo que lo que tenemos que transitar primero es a formar operadores jurídicos de este nuevo sistema, ¿sí? Pero operadores jurídicos que entendamos en este tema particular que tenemos que transitar de la diversidad cultural, es decir, transitar de la multiculturalidad a la interculturalidad, ¿no? Y entender a cada cosmovisión de cada uno de los más de 60 grupos étnicos que tenemos en el país. Cuando hablamos de que no, los voy a proteger porque pobrecitos, son inditos, ¿no? Y les decretamos la reserva de la biosfera en el Alto Golfo de California, y que tenemos condenados a los Cucapá a prisión cada venida de temporada, es algo que por ahí algún sabio desde el gobierno dijo, me voy a cubrir de gloria y voy a gestionar la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California, generando un conflicto cultural, ¿no? Entonces, ok, pero tampoco podemos nosotros, en la ignorancia de nosotros, llegar a querer imponerles a ellos un estilo, un modo, ¿no? Cuando no entendemos su propia cosmovisión. Entonces,
Yo creo que el compromiso de todos los que estamos aquí es que tenemos que ser sensibles ante esa situación y no querernos meter, porque ya nos aprendimos un protocolo, querernos a meter a redentores de las comunidades indígenas o incluso también de las personas que viven con una discapacidad, ¿no? O sea, el día que entendamos que no le tenemos que llamar discapacitados, sino personas que viven con una discapacidad, porque tenemos que incluir en ese concepto a su entorno, ese día entonces nos metemos a redentores. Mientras no, ¿no? Entonces van a ser inventos personales para querer redimir nuestras propias culpas, ¿no? Sí, buenas tardes. Solo quiero comentar y compartir con ustedes una vivencia que tuve en San Juan Chamula, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y creo que retomando todo lo que hemos opinado, ese pueblo de San Juan Chamula se les ha dado consulta, se les ha invitado a hacer más de 5 canastitas y no quieren. Hemos hablado de grupos de indígenas, que debe ser una totalidad de grupos indígenas, pero hay diversidad de grupos. Hay grupos que quieren avanzar, hay grupos que quieren vender más y no pensar en que van a dejar a su familia por hacer 2 o 3 canastitas más. He trabajado con alumnos aquí en la universidad para el Cañón Buenavista y hay diversas familias indígenas y vemos el avance con unas de que realmente quieren superarse, quieren atenderse desde cuidar cuántos hijos van a tener, como otros que ya tienen tan arraigadas sus costumbres que no lo van a hacer o andan a escondidas tomándose los medicamentos para no tener bebés. La idea aquí se generaliza por la cuestión de San Juan Chamula, inclusive los chiapanecos, cuando hablan de ellos, el decir que son personas muy cerradas que no entienden que talar árboles está afectando la comunidad, que se les invita por medio del gobierno a crear programas de superación o de trabajar en otras actividades y tampoco lo entienden. Entonces, creo que las autoridades deben de seguir participando en orientarlos, en hacerles saber hasta qué marco normativo tienen ellos derecho dentro de su propia comunidad, porque el artículo 2 habla muy claro. Tienen una forma de sistemas normativos, tienen su libre determinación, pero no se deben también de exceder a eso, están bajo un régimen constitucional de que no porque somos pueblos indígenas tampoco vamos a dejar de afectar a lo que es el país, ¿no? En cuestiones de riquezas, en cuestiones de consultas, sí estás en una área, pero necesitas también cuidarla y a veces no atienden a esos lineamientos, no es nada más compartirles. Ellos en ese pueblo pues dominan la entrada hasta la iglesia, les cobran, saben qué van a vender, tienen un horario, o sea, se les respeta y están muy alejados de lo que es San Cristóbal de las Casas. No sé, a lo mejor alguien más ha compartido visitar, ¿no? Y sí es una comunidad completamente difícil para el resto del estado de Chiapas. Vean ustedes la discusión. Sí, algo muy breve. Digo, yo recuerdo, pues hace 20, 30 años cuando hablábamos de derechos humanos, pues éramos unos cuantos locos, ¿no? Afortunadamente, ahora esta cultura de los derechos humanos ya llegó. Sin embargo, todavía percibo, quienes entiendo aquí estamos en esta causa de los derechos humanos, que tenemos distintas percepciones, ¿no? Los derechos humanos son tan solo una expresión de vida digna de una cultura que es la que nos ha occidentalizado. Sin embargo, cada cosmovisión tiene distintas expresiones de vida digna. Y el tema es que en la medida en que no aceptemos esa premisa básica, el querer, la búsqueda del respeto de los derechos humanos desde como nuestra expresión de vida digna, puede precisamente ir en contra de eso que es su razón de ser, ¿no? Una vida digna. Y creo yo que donde se evidencia esa cuestión es en el tema de los indígenas, porque, no sé, concepto lo manejaba la compañera, la palabra progreso es un invento de los occidentales, ¿no? Y a lo mejor en la cosmovisión indígena pues ni siquiera está presente la idea de progreso, ¿no? Y no está mal, lo que pasa es que nosotros pensamos como occidentales porque así nos hicieron pensar, ¿no? Entonces creo yo que comparto con la mayoría de los que han hablado, creo que la universidad puede jugar un papel importante en esta manera de entender los derechos y aplicarlos
pues mirando al otro como igual, ¿no? Y con la misma capacidad de, como sujeto de autonomía moral, de entender una vida digna, ¿no? Y los casos concretos están, o sea, las sentencias de la Corte Interamericana en el caso Mayagna, en el caso Yatama, que lo planteaba yo ayer, la gran oportunidad no está en la aplicación de criterios jurídicos que redimen, ¿no? Y liberan a los pobres que padecen una violación, no. El potencial de esta doctrina está en la capacidad resignificatoria de los derechos, partiendo de la centralidad de la persona en el ejercicio de cada derecho. Lo que para nosotros significa el derecho a la propiedad, en el caso de Mayagna significó otra cosa. Y así con cada derecho. Claro, es más difícil, ¿no? Pero bueno, es lo coherente con una doctrina cierta de los derechos humanos, ¿no? Miren ustedes que bueno, qué bueno que se generó digamos, este intercambio de ideas, y a mí me parece que sería efectivamente muy interesante que pudieran abrir ese espacio, ¿no? Y que sería muy interesante que en ese espacio estén los que tienen que opinar, ¿no? Porque ahorita estamos hablando, o sea, a diferencia de los otros protocolos que, bueno, somos mujeres, ¿no? O hombres, que nos afectan más directamente, aquí estamos hablando también de quienes no están, ¿no? De quienes no están, y que sería súper, pues siempre, por supuesto que uno no puede reemplazar la opinión de las personas que son afectadas, ¿no? Y me parece que si ustedes se han dado cuenta, a diferencia de lo que estábamos viendo antes, de cómo se puede interpretar, de que si la igualdad o no, aquí la situación es tan arraigada que estamos hablando de cuestiones que trascienden la interpretación judicial. Estamos hablando de modelos económicos, estamos hablando de políticas públicas, estamos viendo, ¿no?, de cómo realmente incorporamos culturalmente a alguien más. Va mucho más del protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Yo pensaba un poco también la declaración de indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, cuando habla de la consulta, no solo habla de, por ejemplo, de grandes proyectos, sino, por ejemplo, dice, y eso lo usamos para el litigio del caso de Inés y de Valentina, dice que quieren ser consultados cuando militaricen sus comunidades. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hablamos de la esencia misma de la visión de seguridad que tiene el Estado, pues, en general en todos los países, pero en particular lo podemos ver perfectamente en este país. Entonces, realmente trasciende, y al día de hoy, yo digo, más o menos entre que las mujeres estamos avanzando, ¿no?, en mayor igualdad, más o menos, pero uno dice, de 12 millones de indígenas, ¿cuántos vemos en el Congreso Federal? O sea, ¿qué tipo de participación y de inclusión, verdad? Vemos lo podemos contar con la mano, si es que lo contamos, qué tipo de participación y de inclusión estamos haciendo, insisto mucho, que trasciende grandemente de lo que nosotros podemos pensar aquí. Y si hay algo, a mí me parece, como para ya seguirle, que implica un enfoque mucho más interdisciplinario, es este tema. A mí me parece que una visión, digamos, cultural, sociológica, antropológica, de otro tipo de disciplinas, la verdad es que siempre le da mucha más calidad a la discusión que se pueda generar, ¿no? O sea, ojalá que sí, que esta iniciativa de discusión se materialice, porque sería pues a mí me parece que un aporte súper importante. A veces como que estamos muy acostumbrados solo a ver a los indígenas del sur, ¿no? A los de Chiapas, a los de Chihuahua, a los de Oaxaca, a los de Chihuahua también allá, no, a los de Guerrero, ¿no? Pero no vemos qué es lo que pasa con los indígenas que están viviendo un poco más en el norte, ahora más con más ruido los yaquis o algún tema específico que tiene que ver con cuestiones ambientales. Pero da para mucho esta discusión, una discusión mucho más, insisto, que trasciende por mucho. Y si imagínense, si estamos discutiendo nosotros eso, imagínense los jueces, las juezas, los magistrados que van a recibir esto, ¿no? O sea, de verdad que genera, porque al final de cuentas pone en la discusión modelos de desarrollo y de integración, buenos, malos, que se tienen que discutir en nuestro país, como se están discutiendo en otros países, ¿no? Entonces,
está para la discusión. Me parece que muy rica y miren, creo que de aquí pueden sacar cosas bien interesantes, ¿no? Hay una serie de principios generales para los juzgadores. Vean ustedes de nueva cuenta la igualdad y no discriminación como primer principio para quienes juzgan o quienes tienen algún asunto relacionado con personas indígenas, la autoidentificación, que ya lo platicábamos, o autoadscripción, la maximización de la autonomía, ¿qué entendemos por la autonomía de los pueblos indígenas?, ¿no? El acceso a la justicia con esta visión de culturalidad diferente, ¿verdad?, que es muy complicada, la protección, por supuesto, a los territorios y a los recursos naturales, que me parece que es una de las principales discusiones hoy en día, las propias participaciones y otras cuestiones relacionadas con estos temas, ¿no? Me voy a ir más rápido, nomás para tocar los otros más, ustedes lo tienen en la presentación, pero la propia Corte empieza a hacer referencia específicamente a algunas sentencias relacionadas. Y me parece que si ustedes ven nada más las sentencias o los extractos de sentencias, también es un indicador de cuánto falta tener justicia en muchos casos de indígenas en este país. Porque la mayoría de las sentencias, de las experiencias comparadas, salen por supuesto en la parte electoral interesante en México, por supuesto, pero salen o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios temas, ¿no?, o de las cortes constitucionales o altos tribunales de otros estados del continente, ¿no? Entonces, ahí también vemos que ojalá que haya una mayor generación de jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales correspondientes para que tengamos mayores elementos en relación con este importante tema, ¿no? También hay un protocolo para la actuación en casos de orientación sexual o identidad de género, ¿no? Básicamente, bueno, ustedes saben, el protocolo inicia, al igual que todos los demás protocolos, inicia con una justificación, pero también me parece que este protocolo es muy aleccionador, al igual que el de personas con discapacidad, porque nos centra en terminologías que una asume que deberíamos de saber, ¿no? En términos de lenguaje bien utilizado. Entonces, sexo, género, ya lo tenemos bien, ¿no?, bien retomado y asumido por parte del otro protocolo de la Suprema Corte, pero también, por ejemplo, lo que decía el compañero hace ratito, en términos de lo que implica la identidad de género, la expresión de género, que básicamente es lo que las demás asumen que yo puedo ser, ¿no?, y la orientación sexual, que básicamente puede ser heterosexual, bisexual u homosexual, ¿no? Y al igual que todos los demás, ustedes vean que la gran mayoría de las normas, o por lo menos del marco jurídico, está sustentado en tratados o instrumentos internacionales. Por supuesto, el artículo primero constitucional, ya hablamos ahora de la no discriminación como cláusula, digamos, prohibida, y específicamente hablando sobre la no discriminación por preferencias sexuales, que lo tenemos hoy en día reconocido, pero vean que la gran mayoría, estamos hablando de la Constitución, pero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención sobre Derechos del Niño, de la Convención de la CEDAW, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el mayor sustento jurídico hoy en día para este protocolo también tiene que ver con muchas normas de carácter internacional que pueden ser perfectamente aplicadas en la parte nacional, ¿no? Y básicamente la transversalidad de la que habla el protocolo, por una parte tiene que ver con el derecho a la igualdad, pero también con el libre desarrollo de la personalidad y quitar estereotipos, ¿no? Este protocolo, al igual que el de género, digamos, me parece que son los dos protocolos que hablan más de estereotipos, ¿no? Y estereotipos que todos conocemos, ¿no? En términos de, bueno, las personas de la comunidad o de la diversidad sexual son personas que siempre viven con VIH-Sida, son personas pervertidas, no pueden tener hijos, ¿no? Porque bueno, no deberían de tener hijos, no pueden adoptar, todos los estereotipos que continuamente, digamos, conocemos y sabemos. Hay un apartado muy importante que eso tiene que ver para mí con mucha cuestión de sensibilización
a los impartidores y las impartidoras de justicia, decir, ojo, si tú te ves reflejado en este tipo de estereotipos, ojo con después cómo vas a tener esa lupa para poder juzgar de manera adecuada o con justicia, ¿no? Y bueno, ahí les da, hay un método que establece la Suprema Corte en su protocolo para ir un poquito identificando y después poder juzgar con una adecuada perspectiva de género y con una orientación sexual de manera interesante, que al final de cuentas es lo mismo que en otros protocolos, pero con un enfoque o con unos lentes vistos desde la diversidad sexual, ¿no? Me estoy yendo más rápido para por lo menos darle una pantallazo a los demás, pero vean ustedes que esos son por lo menos los temas que más impactan el día de hoy en los derechos de las personas LGBT, lo cual no implica que no tengan otras violaciones a sus derechos, pero estas son las más reiteradas, ¿no? Básicamente el tema de poderse registrar con el nombre y con la identidad que uno y una quiera, la vida familiar, particularmente el tema del matrimonio, el trabajo y toda la discriminación que se da por que una persona sea gay, lesbiana, bisexual, transexual, transgénero, ¿verdad? Que muchas veces nada más por su apariencia se les deniega el trabajo, aunque tienen, por supuesto, las mismas o mejores generalmente formaciones y experiencias. ¿Cuántas veces hay detenciones arbitrarias en la calle, verdad? Pues por la apariencia y específicamente por pertenecer a la diversidad sexual. Bueno, todo el tema que tiene que ver con el acceso a la justicia, el acceso a la salud en diferentes circunstancias, la libertad de expresión, de asociación y la propia educación, ¿no? Entonces, la Suprema Corte dice, con independencia de todos los demás derechos, por lo menos estas situaciones son las que hemos identificado como situaciones fundamentales y ustedes, jueces y juezas, tienen que tomar en consideración que ya hay criterios determinados para que podamos un poquito avanzar en esas circunstancias, ¿no? Hay, por supuesto, una justificación, como pasa, ahí me quedo, justo aquí está el que me falta la foto que me la pasé hace rato de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, muy importante también que va acompañado con una serie de resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con cuestiones de discriminación fundamental para personas de la diversidad sexual y que al final de cuentas también generan, ¿no?, en nuestro imaginario de chin, muchas reticencias todavía a personas que son, digamos, que son parte de la diversidad sexual, ¿no? Muchas, seguramente varios de aquí o seguramente conocerán, pero es muy difícil todavía que una persona salga del closet, ¿no?, por todas las implicaciones que puede tener. Es muy difícil que una asuma que en general asumamos que tenemos un primo, un hermano, un familiar, ¿no?, que es gay, que es lesbiana, porque bueno, ¿cómo va a poder ser eso? Esos, digamos, en términos de estereotipos, el hombre tiene que ser macho, ¿no?, y la mujer tiene que ser dócil y sumisa. Entonces, ¿cómo vamos a tener algo tan diferente a lo que siempre nos han educado, ¿no? Entonces, me parece que en términos de discriminación o en términos de abrir los lentes a la igualdad, es uno de los protocolos más importantes para garantizar la igualdad y el acceso a muchas condiciones, no solamente de justicia, sino a muchos derechos que todavía les negamos a la diversidad sexual, ¿no? Por darles un ejemplo, no en México, pero bueno, en México hasta hace algunos años, había 600, 700 solicitudes de refugio a Canadá por violencia, por crímenes de odio que se estaban cometiendo contra personas pertenecientes a la diversidad sexual. O sea, la gente estaba huyendo del país porque, y bueno, ustedes lo ven en África, ¿no?, lo ven en otros países donde lapidan a la gente porque pertenece a la diversidad sexual. Entonces, realmente en términos todavía de abrirnos a la diversidad, este es un gran tema que genera mucho más shock en términos de valores, ¿no?, de los valores entendidos que nos hicieron o que nos dieron cuando éramos chiquitos y chiquitas.
cambio transexual, porque hay juzgadores que han llegado a las resoluciones han llegado hasta la segunda instancia y por una interpretación de la ley que reflejan la no aceptación de ese cambio, se han revocado resoluciones. Entonces, ¿qué va a pasar con esos juzgadores que mentalmente no aceptan esos cambios? Porque están perjudicando a muchas personas y van a tener a veces no van a tener la oportunidad de apelar esas resoluciones cuando necesitan un cambio de nombre, porque necesitan buscar un trabajo. Y hay varias resoluciones en el DF, un maestro nos compartió esas situaciones que estaban revocando, porque los juzgadores no tenían esa visión o no quieren ver que hay que reformar en ese sentido. Yo creo que más allá de mi opinión, que bueno, yo creo que uno tiene que abrirse a la diversidad, es un ejercicio de congruencia y de igualdad. La propia Suprema Corte ha señalado que sus protocolos tienen que ser aplicados, ¿no? De manera, digamos, no está discusión si se aplican o no. Entonces, si ya la Corte en su protocolo justamente habla, ¿no?, sobre cuestiones a tomar en consideración para el registro o el re-registro de las personas de la diversidad, a mí me parece que esos funcionarios judiciales están básicamente incumpliendo con un mandato que está establecido y eso genera una responsabilidad en términos administrativos, por lo menos, ¿no? Yo lo que creo, bueno, hay muchas discusiones sobre, alguien decía en la discusión del aborto que son discusiones tan complicadas, pero decía, bueno, uno se tiene más allá de sus convicciones, ¿no?, de si yo soy homofóbica, no soy homofóbica, después me pongo, ¿no?, me estoy poniendo la toga de juzgadora. Y ahí, por más que yo tenga una convicción o porque me genere, ¿no?, o al revés, que sea muy abierta, cualquiera de las dos, al final de cuentas yo tengo una responsabilidad profesional, judicial que cumplir, ¿no? Y la verdad es que yo estoy en esos casos. Ese tipo de casos pueden ser otros, pero yo estoy no solo denegando el acceso a la justicia a las personas, sino que posteriormente podría generar responsabilidad internacional, ¿no? O sea, digamos, si un caso fuera, al final de cuentas, estos son los casos que llegan al sistema interamericano o a otras instancias porque no hubo una adecuada, digamos, protección o tutela judicial efectiva. Entonces, yo creo que básicamente en términos objetivos, la Suprema Corte ya decidió qué es lo que tiene que pasar con sus protocolos y me parece que eso podría generar, y por supuesto que son cuestiones que generan muchísima controversia, ¿no?, que no son fáciles, pero que al final de cuentas yo, funcionaria judicial, pues simplemente tengo que cumplir con algo que a mí me parece que es justo, aparte, ¿no? Entonces, bueno, ese es el protocolo, ya todos nos estamos con cara de preocupación, pero digamos, me parece que este es un protocolo que genera y puede generar y debe generar muchas discusiones, ¿no? Debe generar muchas discusiones en términos de justicia, ¿no?, y de igualdad y de no discriminación. Y entonces, perdón, ahí debería estar la filmina que era la foto del protocolo de discapacidad, pero en este caso, al igual, y voy a dar nada más el pantallazo, este caso, el tema de personas con discapacidad es un tema que si unos llegan menos a los tribunales, me parece que el tema de las personas con discapacidad en general, menos llega a los tribunales, ¿no? Menos llega a los tribunales. Hay básicamente, bueno, hay diferentes modelos de abordaje de la discapacidad y hay diferentes conceptos que establece el propio protocolo de la Suprema Corte de Justicia, que se centra estrictamente en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, ¿no? Y ahí nos dice básicamente, alguien lo decía ya antes, que realmente lo que creo que era usted, que en términos de discapacidad hay un consenso que lo más importante es que lo que más discapacita es el entorno,
¿no? Es el entorno. En tanto, en lo que más excluye a las personas con discapacidad es el entorno mismo. Desde cosas muy sencillas en términos de barreras, ¿no? De que no pueda llegar, que no pueda entrar una persona a un juzgado porque tiene un muy rápido ejemplo. Teníamos un caso de buzos misquitos en Honduras. Los buzos misquitos en la Mosquitia solamente podían, en términos de marginación, de pobreza, solamente podían bucear y podían pescar langosta y camarón. Entonces, cada vez la langosta, porque llegan más barcos, cada vez la langosta se metió a mayores profundidades y empiezan a hacer buceo en condiciones muy inseguras, ¿verdad? Donde al final tenían todos ellos síndromes de compresión, las cámaras hiperbáricas estaban a cientos de kilómetros de distancia y había 400 buzos misquitos muertos y más de 3,000 con discapacidad. O sea, era una colonia, toda una comunidad, la Mosquitia hondureña en el Atlántico, completamente llena de personas con discapacidad. Y entonces no nada más era el tema de la rehabilitación, era el tema de los abandonaba su familia, todo el tema social complicado, tremendo, pero el tema era cómo llegan a los tribunales. Porque evidentemente ni siquiera había primero no tenían silla de ruedas, segundo no tenían quien los llevara, tercero había puras escaleras, ¿no? Entonces nunca en términos muy simbólicos de acceso a la justicia, ni siquiera podían llegar, ¿no? Entonces el tema específico de las barreras y del entorno que posibilita al final de cuentas la discriminación o la exclusión de estas personas dentro de la sociedad es sobre el cual se basa básicamente la convención. Y hay 4 tipos ya me voy a ir mucho más rápido para dar el pantallazo, pero hay 4 tipos de discapacidad que a veces nos parecen más fáciles unos que otros, ¿no? Visual o auditiva, entonces esperamos el lenguaje de señas mexicanas o esperamos nada más un bastón que pueda apoyar, pero ¿qué me dicen cuando hay personas con discapacidad, por ejemplo, intelectual, personas con síndrome de Down, por ejemplo? ¿Cómo hacen los tribunales para poderles escuchar? ¿No? Hay toda una discusión, volvemos al tema de la participación y poderse escuchar en términos de igualdad, ¿no? Y ustedes verán que el protocolo habla mucho sobre, volvemos exactamente a lo mismo, la igualdad, ¿no? Es un tema que marca mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, con la participación y con el propio derecho a la justicia. Y ahí hay toda una serie de recomendaciones a los juzgadores en términos específicamente de un abordaje adecuado de las personas con discapacidad, ¿no? Hay muchas sentencias, varias de ellas sentencias de la Suprema Corte de Justicia que están empezando a hablar un poquito más sobre el tema de la discapacidad, sobre el tema de abrirse, pero me parece que todavía, por lo pronto que ustedes lo verán, realmente todavía la mayor cantidad de las sentencias y de las interpretaciones vienen fuera de México, ni siquiera por la Corte Interamericana, por tribunales específicamente de Costa Rica y de Colombia que han hecho una interpretación súper interesante de la discapacidad. Y ahí terminaríamos, porque básicamente esto es muy parecido a lo que ya habíamos conversado sobre el tema de derechos de pueblos indígenas, se lo van a quedar ustedes porque también creo que a la 1 terminábamos. Entonces, ustedes verán, y yo creo que es muy importante el cruce que puede haber específicamente en cuestiones que tienen que ver con los proyectos de desarrollo. Y justo lo que decía la licenciada hace rato, en términos de que la consulta implica decirles cuáles podrían ser los beneficios o no del desarrollo, ¿no? La justificación de este protocolo es particularmente interesante porque a diferencia de todos los demás, en este protocolo la Suprema Corte se está adelantando. La justificación que tiene la Suprema Corte es, no nos han llegado casos, pero sabemos que nos van a llegar. Entonces, si sabemos que nos van a llegar, ¿por qué no nos preparamos de antemano para que podamos realmente dar una respuesta adecuada a estas situaciones, ¿no? Entonces, por supuesto, la jurisprudencia que ustedes van a ver tiene que ver con jurisprudencia de otros países, de otros organismos, pero me parece en términos preventivos y en términos de visión de la Suprema Corte que tiene sentido irse adelantando a lo que saben que eventualmente les puede llegar.
Hay un último protocolo que es el tema específicamente, vimos todos los demás que son relacionados más con personas o con sectores en situación de vulnerabilidad, pero hay un protocolo que responde a una deuda también histórica muy importante y es el protocolo de investigación, sanción y erradicación de la tortura y de los malos tratos. Como nunca otra justificación, ustedes verán en la Suprema Corte que pone páginas y páginas y páginas de todo lo que le han recomendado a México para poder garantizar el derecho a la integridad personal, que se divide básicamente en esos dos, ¿no? Entonces, el protocolo abunda en muchas circunstancias, en muchas situaciones, ustedes lo verán ahí en la presentación de PowerPoint, y no me quiero exceder más porque ya sé que estamos sobre el tiempo, pero yo quiero un poco cerrar diciendo que a mí me parece que la primer forma de reconocer que hay un problema la primer forma de retomar una problemática es reconocer que hay un problema, ¿no? Y me parece que en ese sentido la Suprema Corte de Justicia realmente hizo la chamba que tenía que hacer, ¿no? El trabajo, por supuesto que todos queremos más, todos estamos esperando más, pero por lo menos estos protocolos nos dan un poquito, sistematizan un poquito la información, no nada más para los juzgadores y para las juzgadoras, sino sistematizan la información para nosotros como litigantes, como organizaciones de derechos humanos, como personas interesadas en materia de derechos humanos, que tienen que ver con problemáticas estructurales muy importantes que vive todavía nuestro país, ¿no? Entonces, si estos protocolos, al igual que no van a hacerlo todo, ¿no? Que implican, ayer hablamos de voluntad política, implican modelos y abordajes diferentes de nuestro país, sumados a, por supuesto, una concienciación social sobre la discriminación que se vive todavía en este país, creo que poco a poquito podríamos y deberíamos de avanzar en una mayor justicia, particularmente para los que menos tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces yo les quiero agradecer muchísimo su atención, particularmente viernes en la noche y sábado en la mañana. Es un ejercicio que espero que tenga constancia, que tenga estrellitas, que tenga muchas cosas, y pues estoy a sus órdenes por cualquier cosa. Fue realmente un privilegio estar con ustedes en estos días. Muchas gracias. Bueno, sin más, en representación del doctor Alfredo Félix Buenrostro, le queremos extender el presente reconocimiento a la maestra Alejandra Nuño, y a la letra dice: la Universidad Autónoma de Baja California, el Centro de Estudios sobre la Universidad, otorgan el presente reconocimiento a la maestra María Alejandra Nuño Ruiz Velasco por su participación como ponente del tema Antecedentes, contenido y alcances de los protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el curso de actualización en materia de derechos humanos celebrado los días 6 y 7 de noviembre de 2015 en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Campus Ensenada, Baja California, noviembre de 2015, por la realización plena del hombre. Perspectiva de género ahí hay que hablar en otra ocasión, pero bueno, firma el doctor Alfredo Félix Buenrostro Ceballos, coordinador general del CESO. Sí.